Estamos iniciando en Chihuahua una gira de 2 días. Vamos a terminar el fin de semana, sábado y domingo en Sinaloa, y comenzamos aquí en Ciudad Juárez, en esta ciudad célebre, antes Paso del Norte, aquí donde se refugió y resistió la embestida extranjera, el mejor presidente de México en toda la historia, Benito Juárez García, aquí en Ciudad Juárez, por eso lleva su nombre. Aquí también se dio la batalla decisiva para que los revolucionarios, encabezados por Francisco I. Madero, Francisco Villa, Pascual Orozco, que todavía entonces no traicionaba, derrocaron al dictador Porfirio Díaz en 1911. Y ahora estamos de nuevo en Ciudad Juárez y quiero leer aquí un documento que preparamos para esta ocasión. Dice así: en vez de muros y deportaciones, Morena propone crear una zona libre en la frontera norte. En nuestra concepción de desarrollo consideramos fundamental retener a la gente en sus lugares de origen. La emigración, la economía informal y mucho menos las actividades ilícitas deben ser, como ha venido sucediendo, las únicas alternativas para los mexicanos. Es indispensable que haya oportunidad de trabajo e ingresos justos. A los últimos tiempos, el crecimiento vertical de la economía ha producido profundos desequilibrios regionales. No solo se sigue padeciendo de la disparidad norte-sur, sino también se está ahora careciendo de falta de oportunidades de trabajo en la mayor parte del territorio nacional. Nuestro país se ha venido despoblando y como nunca ha aumentado la emigración interna y a los Estados Unidos. En el periodo neoliberal, 1983 a la actualidad, 2016, la tasa de crecimiento ha sido en todo el país del 2% anual, pero estamos hablando del promedio nacional, lo que no significa que en todo el país haya pasado lo mismo. No en todos lados se ha crecido al 2% anual. Se llega a esta media porque ha habido mayor crecimiento en lugares bien delimitados. Por ejemplo, en las zonas turísticas del Caribe y del Pacífico, en ciertas ciudades del centro y del norte del país y en la franja fronteriza donde hay industrias maquiladoras. Sin embargo, en la mayor parte del territorio nacional, la economía no solo se ha estancado, sino que ha decrecido, ha estado bajo cero durante 30 años, 3 décadas. Es una realidad espeluznante que de 1983 a la fecha, casi la mitad de los municipios del país han perdido población y se ha producido un gran éxodo hacia unas cuantas regiones del país y al extranjero. Son muchos los ejemplos de esta mudanza. En el caso de Veracruz,
en las últimas 2 décadas abandonaron ese estado más de 1 millón de habitantes para salir a buscar trabajo y vivir en ciudades fronterizas. En otras palabras, el México de hoy es un país semivacío, caracterizado por la migración, la marginación y la pobreza, con pequeños islotes de crecimiento o progreso que ya, por cierto, están siendo afectados por la crisis, como es el caso particular de las ciudades fronterizas, que otrora permitían a muchos mexicanos conseguir trabajo y bienestar. Por eso consideramos importante no dejar caer la economía en la zona fronteriza del país. Ya expresamos, y lo repito, que habrá desarrollo desde abajo y se regresará al campo, pero no se debe desaprovechar la enorme ventaja que significa nuestra vecindad en más de 3,000 kilómetros con el país de mayor fortaleza económica y comercial del mundo. En la actualidad, las ciudades y pueblos fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California padecen de crisis económica, de bienestar social y de seguridad, mejor dicho, de inseguridad. A pesar de ello, es notoria la desatención del gobierno federal. Con Calderón solo se construyeron costosísimas instalaciones aduanales que ahora son elefantes azules, auténticos monumentos a la corrupción. Y con Peña, no hay que olvidarlo, se aumentó el IVA en la zona fronteriza del 11 al 16%, es decir, más del 30% de impuesto al consumo. Un ejemplo de esta desatención es lo que ha pasado con la industria maquiladora, que en 20 años, en vez de consolidarse, ha venido perdiendo terreno a partir de la expansión que ha significado el avance de la maquila en países asiáticos, en particular en China. El desempleo y los bajos salarios en las ciudades fronterizas son una amarga realidad y siguen siendo una de las principales causas de la violencia. Desempleo y bajos salarios generan, promueven la violencia. De modo que nuestro gobierno creará en la frontera norte una franja económica estratégica o zona libre. En términos concretos, se buscará aplicar la recomendación de especialistas y empresarios de la frontera norte para evitar las regulaciones innecesarias, no imponer gravámenes excesivos a las empresas que desean establecerse en la región y no dejar de considerar el establecimiento de una zona franca similar a la que operan en otras regiones del mundo como China, en su zona costera estratégica que ha permitido crecer a ese país de manera notable. Aunque en su momento se presentará el programa integral para la frontera norte, vamos a presentar en su momento un programa integral para la frontera norte. Desde ahora adelanto algunas ideas y acciones concretas. 1. Habrá una política fiscal especial que incluya la reducción del IVA y del impuesto sobre la renta. 2. Precios competitivos y homologados a Estados Unidos en combustibles y electricidad. 3. Vamos a trasladar las 19 aduanas de la frontera norte 20 kilómetros tierra adentro de la línea divisoria. 4.
Se impulsará la educación pública, la ciencia y el desarrollo tecnológico. 5. Se establecerá un salario mínimo especial para cumplir con lo que ordena la Constitución sobre el derecho a un ingreso justo y remunerador. 6. Se garantizará el derecho a la seguridad social. Habrá atención médica y medicamentos gratuitos y pensiones de manera universal, es decir, a todos los adultos mayores. Y 7. Se pondrá en práctica un programa de desarrollo urbano para introducir agua, drenaje, pavimentar calles, alumbrado público, centros deportivos, recreativos y culturales, guarderías y mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda. Esto es lo que proponemos desde nuestra visión libre y soberana. También es importante, sobre todo en estos momentos, subrayar que al triunfo de nuestro movimiento en 2018, la relación con el gobierno de Estados Unidos buscará fincarse en el respeto y el beneficio mutuo. La misión será convencer y persuadir a las autoridades del vecino país que por el bien de las dos naciones es más eficaz y más humano, sobre todo, aplicar una política de cooperación para el desarrollo que insistir, como sucede actualmente, en dar prioridad a los asuntos policíacos o militares. Los problemas de índole económico-social no se resuelven con medidas coercitivas. Tampoco se detendrá el flujo migratorio construyendo muros, haciendo redadas, deportando o militarizando la frontera. Los mexicanos que van a buscarse la vida a Estados Unidos lo hacen por necesidad, no por gusto. Lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza. Ellos, como todos los migrantes del mundo, deben ser amparados y protegidos por el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida, proclamado por Franklin Delano Roosevelt, el mejor presidente de Estados Unidos en la historia reciente. Por eso, en vez de la actual política de Estados Unidos hacia México y de las balandronadas de la temporada electoral, se requiere que los nuevos gobernantes del vecino país mejor vayan pensando en ampliar y sobre todo reorientar su ayuda oficial a México. Estamos dispuestos a procurar una nueva relación con el gobierno de Estados Unidos fincada en la relación, en la cooperación para el desarrollo y en la ayuda mutua. No descartamos incluso la posibilidad de firmar un acuerdo para la aplicación de un programa bilateral orientado a reactivar la economía y a crear empleos en México, incluyendo acciones de desarrollo en la franja fronteriza para aprovechar ventajas mutuas por disposición de mano de obra, recursos naturales y mercado. En suma, respeto al derecho ajeno, cooperación y firmeza en la defensa de nuestra soberanía. Ciudad Juárez, Chihuahua, a 20 de octubre de 2016. Este era el documento.